Elena llegó a San Isidro una tarde fresca de otoño, convencida de que el pueblo era el sitio ideal para escribir en paz su tesis sobre arte colonial. Tras el largo viaje, la casona de la colina le pareció sumergida en un silencio tan profundo como prometedor. El agente inmobiliario le había asegurado que nadie quería vivir tan cerca de la vieja iglesia, y eso jugó a su favor, pagaría mucho menos de lo que imaginaba. La primera noche, el silencio fue roto bruscamente. Justo a las 3, un tañido metálico y repetitivo se coló por las paredes gruesas de la casa. Elena despertó con el corazón acelerado y trató de asegurarse de que era solo eso, campanas arrastradas por el viento. Se obligó a dormir, pensando que la inquietud de lo nuevo podía jugarle malas pasadas. Con el tiempo, su insomnio empeoró. Cada madrugada, el tañido regresaba con su ritmo siniestro, sin una melodía clara, solo golpes. Buscó explicaciones entre sus compañeros universitarios, pero bastaba que mencionara la colina o la campana para que todos bajaran la mirada. Unos decían que era normal, por la altura. Otros simplemente rehuían su compañía. Ni los profesores querían alargar el asunto. Elena insistió, visitando la hemeroteca local. Descubrió menciones antiguas a una monja llamada Sor Asunción, aunque los registros se cortaban abruptamente hacia 1600, año en que la iglesia dejó de ser usada. Los aldeanos leían sobre la peste, incendios y desapariciones, pero ningún dato certero. Pronto, el propio bibliotecario evitó ayudarla, poniendo pretextos cada vez que la veía cruzar por el pasillo. Esa tarde lluviosa, después de estudiar hasta tarde, solo Ana aceptó acompañarla. Caminaron en silencio, hasta que el sendero de la colina se volvió barrizal y el viento parecía soplar desde la propia iglesia. Un relámpago iluminó su silueta. Ana apretó la mano de Elena y se detuvo. No es el viento, Elena. Nadie quiere hablar porque piensan que si lo nombras, lo haces volver. Pero si vives aquí, debes saberlo. Hay cosas que no se han ido. Hay noches en las que se ve, desde las ventanas, la sombra blanca moviéndose entre las bancas. La llaman la inquilina de la colina. Ana temblaba mientras contaba la historia, su voz quedaba suspendida en el viento helado de la tarde. Decían que en 1600, los monjes renegados de la vieja iglesia de San Isidro trocaron la devoción por el deseo de poder. Convencidos de que los secretos del otro mundo les pertenecían por derecho, conjuraron rituales prohibidos, combinando letanías corruptas y símbolos que ya nadie recordaba. Querían vida eterna pero, en su soberbia, solo trajeron la atención de seres cuya hambre era infinita y cuyos nombres se perdieron en la oscuridad. En el clímax de su locura, intentaron revertir lo que habían empezado. Huyeron sellando las puertas, pero dejaron a la hermana Angélica detrás. Había descubierto el altar profanado mientras rezaba por la salvación de su alma. Cuentan que sus gritos desgarraron la piedra y que, cuando finalmente cayó, la iglesia se sumió en un silencio sepulcral. Pero Angélica no tuvo descanso. Su espíritu, cuentan, quedó varado entre este mundo y el otro, atrapado para siempre, andando entre sombras apenas contenidas. Desde entonces, cada que suenan campanas ni el párroco sabe de dónde, algunos creen que es su forma de advertirnos que el umbral sigue cerca, que las heridas del siglo XVII nunca cerraron del todo. Elena, racional hasta la médula, sonrió con incredulidad. Sentía el nudo del miedo en el estómago, pero su razón la empujaba a desmentir los mitos. Cada generación tenía sus leyendas urbanas, pensó. Si son solo cuentos, no pasará nada si vamos a ver, propuso. Una idea tan desafiante como tentadora. Ana dudó, pero en ese instante, el viejo Renault plateado de Leo apareció en el camino. Martín iba con él y al bajar se escucharon las últimas palabras de Elena. Martín, siempre listo para un reto, no pudo evitar sonreír. ¿A quién le asusta una iglesia abandonada? Vamos, será divertido, dijo, guiando a todos hacia el sendero que subía la loma. El ascenso era más intimidante de lo que esperaban. Cada paso crujía sobre la hojarasca.
La noche envolvía el campo y la luna, amarillenta y casi enferma en su luz, les arrojaba sombras más largas que de costumbre. Cuando alzaban la vista, las ruinas de la iglesia emergían entre los árboles como dientes de un predador dormido. El martillo del miedo cayó sobre ellos cuando la figura flotante no apartó su mirada hueca. Elena sintió que su linterna parpadeaba, los haces de luz siendo absorbidos por el rostro roto de la monja. Ana retrocedió hasta chocar con uno de los bancos destrozados, las astillas le rasgaron la palma, pero el dolor pasó desapercibido por la adrenalina que la impulsaba a huir. Martín, con voz temblorosa, preguntó, ¿qué sé yo? ¿Qué pacto? La voz rasposa se expandió como eco en sus pensamientos, fragmentando imágenes de siglos pasados, rituales nocturnos, hombres con máscaras, un círculo de sangre alrededor del altar. Elena intuyó, por entre los retazos en el aire, que aquel lugar había sido un punto de ruptura entre mundos. ¿Por qué nosotros?, susurró Ana entre sollozos. Las cuencas vacías giraron hacia ella. El suelo comenzó a vibrar, los escombros del pasado temblando como vísceras asistiendo a un parto monstruoso. La monja extendió su mano cadavérica, señalando el altar donde la realidad temblaba con calor rojizo. Alguien abrió el umbral, explicó la voz. Alguien que robó del sello. Martín notó un dibujo grabado a cuchillo en la madera del altar, un círculo incompleto. A su lado, pequeños objetos envueltos en tela antigua yacían como ofrendas. Elena se acercó, sintiendo el aire pulsar a cada paso. Reconoció un medallón, el mismo que había visto una noche en las crónicas del pueblo, el amuleto de protección que nunca debía abandonarse. ¿Quién lo tomó?, preguntó Martín, luchando por mantener la calma. Una sombra cruzó el altar, y de la ondulación rojiza, surgió el retrato espectral de un hombre con sotana y ojos fulgurantes. El tiempo parecía congelarse mientras la monja intentaba bloquear el paso del espectro hacia el mundo de los vivos. El sello se quiebra, repitió la monja, ahora con urgencia. El suelo de la iglesia comenzó a vibrar, un temblor sutil que se transformó rápidamente en una amenaza palpable. De las grietas bajo el altar, surgieron sombras alargadas, difusas, como si el humo mismo intentara cobrar forma. Se apretujaban unas contra otras, buscando fisuras en la débil luz para alcanzar a la monja que permanecía firme, brazos abiertos, en medio de aquel caos. El hábito gris de la guardiana caía sobre sus hombros huesudos, pero su rostro había perdido cualquier rasgo humano reconocible. Era una máscara de sufrimiento y determinación, surcada de surcos profundos. De su garganta emergió entonces un rezo, pero el latín resonaba distorsionado, más cercano a un gemido de otro mundo que a la plegaria de un ser humano. Cada palabra expulsaba ondas de fuerza visible que empujaban hacia atrás a las sombras, haciéndolas retorcerse y retroceder como si fueran hojas al viento de una tormenta. «Debéis iros», gritó la entidad sin moverse ni un centímetro, sus ojos vacíos clavados en los de Elena. En ese instante, un grito psíquico, un rugido sordo que hizo vibrar los huesos, recorrió la nave de la iglesia. Las pesadas trancas de la puerta principal explotaron en astillas, lanzando las enormes puertas de golpe contra las paredes de piedra. Elena no necesitó más explicaciones. Comprendió, por instinto o por horror, que su propia presencia y la de los demás estaba debilitando el último muro entre el mundo y aquello que esperaba del otro lado. Sin dudar, agarró la mano de Ana, y con una mirada feroz, llamó a los chicos. «Corred», ordenó con voz ahogada por la urgencia y el miedo. Ana tropezó pero se levantó inmediatamente, y los chicos, dos adolescentes pálidos, aún incrédulos, la siguieron cuesta abajo, internándose a ciegas en la noche cerrada. El aire era frío y densamente húmedo, impregnado de algo que olía a tierra removida y a cera apagada. Detrás de ellos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con furia desquiciada, repiques metálicos que no respondían a ninguna mano mortal. Clan, 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 cada golpe más furioso y urgente que el anterior. No era el viento. No era nada natural. Era el frenético eco de una guerra secreta.
Cayeron, se levantaron, rodaron entre las raíces y piedras del antiguo sendero, hasta que por fin cruzaron el umbral de la casa de Elena. Cerraron puertas y ventanales con manos temblorosas, accionando cerrojos cuyo sonido les pareció, por un momento, el único consuelo tangible. Nadie se atrevió a hablar. El silencio solo lo rompía el jadeo de sus propias respiraciones y el eco lejano de las campanas insondables.